En nuestro México existen muchas personas de conocimiento ancestral que debido a la historia que se ha manejado, a la narrativa que nos han contado, se han demeritado y se les ha estigmatizado como conocimientos de superstición o simples creencias que hoy en este programa vamos a cambiar. Hoy tenemos como invitada de lujo a una persona que ha caminado la tradición, y literalmente digo la ha caminado porque ella ha energizado cerros con su camino, con su canto, con su rezo o incluso con su silencio. Hoy en día, para mí es un gusto tener en el estudio a Ari Peregrina. Ari, hola René, buen día. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Pues Ari, para mí es un gusto tenerte aquí porque es una oportunidad muy valiosa para poder presentar al mundo todo ese bagaje cultural que has obtenido a lo largo de tu carrera o de tus estudios, porque prácticamente muchas de las historias que conocemos se sucedieron desde que estabas estudiando, ¿no? Entonces, pues sin interrumpirte muchísimo más, Ari, cuéntanos, ¿quién es Ari? ¿Cómo empezó en este camino de la medicina tradicional? Desde la escuela, vaya. Claro. Bueno, pues realmente yo me fui a estudiar al sur de Veracruz, a una universidad intercultural, en la que pues realmente está hecha para indígenas, pero bueno, a mí me llamó mucho la atención. Yo llegué ahí y por coincidencias de la vida, mi mamá entró a un grupo de psicoterapia en donde ella conoció de la tradición. Entonces, ahorita les voy a ir platicando un poquito de qué era esta tradición. Y bueno, comienzo a seguir a mi mamá, empiezo a formarme también como psicoterapeuta y nos incluimos en la tradición junto con mi hermano. Ya éramos los tres, mi mamá, mi hermano y yo. ¿Le podríamos poner un nombre de la tradición? ¿De dónde venía? La tradición, bueno, lo que pasa es que es una... sí es una mezcla, por eso yo sí le llamo solo como la tradición, porque ahí nos daban conocimiento, pues, huixárika, tolteca, olmeca, maya, mexica, maya, ¿no? O sea, nos enseñaban a hacer el conteo del calendario maya, entonces realmente era un bagaje pues muy combinado y muy profundo, ¿no? Entonces cuando nos incluimos en psicoterapia, ahí nos comenzaron a platicar pues también un poquito más sobre lo espiritual, sobre los temazcales, nos iban iniciando como sahumadoras, como temazcaleros, y bueno, en la tradición teníamos pues también realizábamos ayunos, realizábamos caminatas, que estas caminatas eran para reenergetizar las zonas, en nuestro caso la zona olmeca, pero lo bonito de esto es que a nivel mundial hay caminantes que desde muchos años se han dedicado a reenergetizar zonas, a limpiarlas, a purificarlas. Y bueno, en este caso, el maestro, el chamán con el que estábamos nosotros, pues él le correspondía a la zona olmeca. Ari, pero aquí quisiera hacer una pequeña pausa para preguntarte. Hay muchas personas que seguramente te están escuchando y no saben cómo se energiza un lugar simplemente nada más por tu mera presencia, caminas, siembras algo. Claro. ¿Cómo se energiza un lugar en este...? Bueno, era un proceso muy bello en el que pues primero teníamos que nosotros hacer un ayuno. Nos preparábamos pues emocionalmente, obviamente, bueno, parte de la intención, aparte de reenergetizar las zonas naturales, pues van a preguntarse, ¿no? ¿Por qué lo hacemos nosotros? O sea, ¿qué nos deja? Es que, bueno, al mismo tiempo, pues nosotros llevábamos un aprendizaje o un proceso personal, pues para también ir buscando más conocimiento, buscando más presencia en este mundo espiritual, pues de salud, emocional.
Entonces, bueno, primero nos preparábamos con un ayuno de 30 días, que pareciera pues casi ilógico, pero era maravilloso llegar a lograr ese ayuno porque pues sientes una tranquilidad increíble. Fíjate que para muchas personas sí puede parecer algo loco 30 días, pero si tomamos en consideración que Jesús ayunaba 40 días y 40 noches y Él vino a enseñar que ese tipo de ayunos de mortificar al cuerpo nos ayudan o nos preparan para trabajos energéticos. Que quiero pensar que eso es a lo que te refieres con que uno se siente bien. Sí, pero aparte, bueno, vas trabajando tu voluntad, vas trabajando pues parte de tu personalidad, el respeto a tu cuerpo, ¿no? A tu espíritu. Entonces, pues vas fortaleciéndote en muchas áreas, ¿no? Y bueno, después de terminar ese ayuno cabe decir que no solo era de comida, era un ayuno también de malos pensamientos, un ayuno de, pues, un ayuno, pues sí, espiritual, ¿no? Y aparte, pues, el alimenticio. Bueno, ya después de eso nos reuníamos en alguna fecha, para el inicio de las caminatas. Cada quien iba preparando durante los 31 días de ayuno unas ofrendas, ¿no? Cada quien como algo personal que quería ir y dejar personal en ese espacio, ¿no? Para limpiar. Cuando dices ofrenda, ¿decían algo en particular? Sí, en este caso, esta ofrenda como tal pertenece más a la tradición wixárika, que era adornar unas jícaras de tecomate o de jícaras, hay muchos nombres como lo pueden llamar, y las adornábamos con shakiras, cada quien con el dibujo o la intención que quisiera dejar ahí, y lo que representaba era el útero de la madre tierra. Entonces, bueno, ahí tú dejabas pues una intención de limpieza, de purificación a tu cuerpo. Otras de las ofrendas eran puñados de tabaco, cacao, semillas, ¿no? Que también entre todos íbamos juntando. Éramos como 60, 70 caminantes en el área de la Ruta Olmeca. Y bueno, como te digo que es una mezcla de varias tradiciones porque pues los abuelos están conectados de alguna manera a nivel internacional, y se van dando permisos. Ellos tienen pues como sus convenciones espirituales internas, ¿no? Así de permisos y de todo. Entonces, por ejemplo, si tú hacías 5 caminatas, 5 años seguidos, podías ya asistir a la del desierto con los wixárikas. Después de la Ruta Olmeca, ¿no? Y así, y después podías ir a la ruta de Argentina, y o sea, por eso te digo que es como a nivel mundial, ¿no? Pero por ejemplo, esta escalada depende o va en función de rutas y su energía, o cómo es que te van permitiendo que de repente puedas ir a este lugar en particular o aquel, ¿no? Sí, depende de tu trabajo personal también, a lo que tú vas ya pues transformando en ti, ¿no? Generando en ti una transformación, porque bueno, la transformación pues al principio comienza en ti, pero pues después ya empiezas a dar servicio a las demás personas, ¿no? A enseñarle a más personas, a transmitirle pues la tradición, la tradición, ¿no? Y no necesariamente la tradición, sino que pues cosas del buen vivir, ¿no? O sea, de ser un buen humano, de transmitir un ser bonito, ser un ser respetuoso con la naturaleza, con las personas, ¿no? Y bueno, dentro de esa tradición, te digo, hacíamos nuestras ofrendas y previo a salir, al día que nos íbamos a reunir, hacíamos un temazcal y un amarre. Ese amarre era algo precioso porque había maestros fuego, que eran, no sé, eran por lo regular unas 20 personas, casi en su mayoría siempre eran mujeres,
que se quedaban leyendo el fuego los 13 días que nosotros salíamos a caminata. Ok, pero aquí nada más para hacer una aclaración, porque dices amarre y enseguidita pues saltan ahí las alertas de no, eso es malo, no lo hagas, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de amarre? ¿En qué consistía? El amarre espiritual era que literal con un listón rojo todos nos íbamos anudando, o sea, físicamente con un listón, para amarrarnos también espiritualmente, que significaba que durante esa caminata pues íbamos a empezar juntos e íbamos a terminar juntos, ¿no? O sea, ninguno se podía quedar en el camino, ¿no? Entonces, ese era como, para eso era el amarre, para eso era como el contrato de esos días, ¿no? Pero pues era como para también la ayuda mutua, ¿no? Una especie también de protección, ¿estás de acuerdo? O sea, no es lo mismo que tú vayas con tu energía, tu escudo de protección personal, a que vayas con el colectivo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ya después de ese amarre entrábamos a un temazcal, todos para como consolidar el inicio de esas caminatas. Y entonces comenzábamos, ¿no? Las caminatas eran durante todo el día, salíamos 5 de la mañana y terminábamos hasta las 11 de la noche. No sé, de 11 a 13 días que caminábamos eran como 400 kilómetros, algo así, de 300 a 400 kilómetros la caminata. Me platicas esto y no puedo evitar pensar en mi abuelita diciendo, ¿y qué andan peligrando tan temprano o tan noche? ¿Qué peligros se enfrentan los caminantes que buscan energizar la tierra? Pues había tramos que eran como de ciudad, de carretera, que teníamos que salir. Por lo regular la mayoría buscaban que fuera entre los cerros, entre veredas, ¿no? Y así, pero había de plano lugares donde, por ejemplo en Catemaco, que teníamos que salir sí o sí a la ciudad, ¿no? Y pues nos iban gritando que brujos, que hippies, que de mil maneras, ¿no? Y que íbamos a hacer atrocidades cuando pues no era nuestra intención, pero bueno, y ustedes en silencio, supongo. Me quiero regresar exactamente un poquito. También la idea de esa caminata era ir en silencio. Desde que tú salías, desde que tú hacías tu amarre, tu nudito en el hilo, ese hilo se lo quedaban los maestros fuego. Tú ya no podías hablar, a menos que ya en las noches te dieran la palabra para poder compartir al abuelo fuego algo, ¿no? Pero mientras las 12 horas que caminabas o lo que fuera, ibas en silencio en tu trabajo personal y pues obviamente cada uno iba teniendo, yo lo llamo regalos, ¿no? Pero ya eso es como pues muy, muy personal, ¿no? De cada quien va teniendo un proceso distinto, como también pues a veces cuando no hacías ayuno, pues yo fui varios años, cuando no hacías ayuno pues te iba fatal, o sea, decías, ¿por qué? O sea, te das cuenta cómo tiene un sentido todo, ¿no? Que no solamente es un invento o un berrinche, ¿no? Eso es a lo que iba, porque muchos de los que escuchan, por eso te hice la pregunta, ¿no? Claro. ¿A poco nada más con caminar vas a energizar algo? Sí, no. Hay que meterles la conciencia de que pues, no es un trabajo de nada más ir y caminar, ¿no? Claro, sino que es un trabajo en donde hay una concientización previa y pues todo lo que nos estás contando para llegar a estos puntos en donde ustedes tranquilamente con su pecho sano están buscando hacer una buena labor para la tierra y te topas con la gente que no entiende la labor. ¿Cómo fue enfrentarse ahora sí a esto? Pues realmente ya uno va concentrado en su proceso, ¿no? Personal, entonces pues lo tomábamos también ya como algo, pues aparte no les puedes contestar, vas en silencio, ¿no? Es difícil, pero yo creo que al final aún así dejas tu granito, tu semilla sembrada con la intriga de, pues, ¿qué están haciendo, no? O sea, y cuando realmente hay oportunidad de llegar a un pueblo y de repente un descanso de 5 o 10 minutos, pues hay personas a las que sí les puedes contar un poquito y, bueno, pues qué bonito, ¿no? Sigan su camino. O sea, también hay personas como que te echan flores, ¿no? Y dicen, pues sigan, ¿no? Si van a hacer algún bien por el universo, échenle, ¿no? Ajá, aquí va, ¿no? Mi energía también para que, pues hagan algo bonito, ¿no? Y bueno, algo muy interesante es que, por ejemplo, energéticamente los maestros fuego que están leyendo
su lectura, su fogata durante esos días, ellos pueden percibir o leer qué nos está pasando en el camino, ¿no? Ok. Entonces, bueno, esa parte es muy bella porque pues es toda una conexión, ¿no? Universal. Eso es muy bonito. En lo personal, me ayudaron muchas de esas caminatas, sí, en un proceso de que ya no puedes regresar a tener como la misma vida, ¿no? O sea, pues si quieres ayudar a los demás, si quieres ayudar al medio ambiente, ¿no? A los animales, hacer un bien ya no solo por ti, ¿no? A tu familia, a tus amigos. Entonces, bueno, yo creo que sí, no es nada más un hacer por hacer, ¿no? Sí, claro. Y me llama la atención aquí un punto que estás mencionando frecuentemente, maestros fuego. Ajá. Específicamente podríamos hablar de un elemento y por ende nos faltan otros 3. Debería haber entonces otros 3 maestros. Claro. ¿Había de todo tipo? ¿Qué tipo de maestros había en estas tradiciones? No, en este caso solo eran ellos, los maestros fuego, pero sí durante pues todas las ceremonias que hacíamos, porque no solo eran las caminatas, ¿no? Durante todo el año hacíamos más ceremonias, pues sí trabajábamos siempre con todos los elementos, ¿no? En los temazcales, en otras ceremonias de bendición de semillas, de bendición de siembra, ¿no? Pues trabajamos con la tierra, con el agua. También había ceremonias donde íbamos, reenergetizábamos ríos, reenergetizábamos agua. Te pregunto todo esto porque a mí me gustaría aprovechar esta ocasión y esta oportunidad precisamente para hablar del hombre y la mujer de conocimiento que fue estigmatizado desde hace mucho tiempo y tú estás recordándonos que el estigma sigue puesto al día de hoy. Triste y lamentablemente o afortunadamente también lo puedo decir hoy en día, cuando llegó la conquista y empezaron con la guerra de castas, ahora sí, desafortunadamente nuestra propia gente empezó a despreciar su raza, su color de piel. ¿Por qué? Porque querían ser de los que tuvieran los privilegios y esos pues eran los de piel blanca. Claro. A nosotros se nos enseñó a desprestigiar y a hacer menos cualquier tradición como esta, tan bonita y tan simbólica. Y aquí es a lo que quiero llegar. Llegar al punto en donde quitar la mala palabra de Nahual a este ser que solamente se transforma en un animal, que es una de las características que el título de Nahual realmente debería englobar. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Entonces, para todos aquellos que nos están viendo, me gustaría compartir que para nuestros abuelos, un Nahual venía de una palabra que se compone por 2 palabras, Nahui-atl. El Nahual se compone de 4 Nahui-atl, aguas, 4 aguas. Ese era el Nahual, el que bebía de las 4 aguas del conocimiento, de las 4 aguas del saber. Y muchas veces ese conocimiento llevaba al dominio del ser, a la conquista de la batalla florida, y por ahí se hablan muchas leyendas, mitos, historias de hombres que logran manipular los elementos. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Pero ese no es como que el fin máximo, sino que pues es una consecuencia de desarrollar el ser. ¿Podrías hablarnos de qué es lo que sabes ahora sí? Ya no desde el chamán, sino desde el Nahual, el hombre de conocimiento en esta investigación. Ay, perdón. Bueno, mira, algo bien bonito que acabas tú de mencionar es sobre la Guerra Florida y que precisamente hablas de las 4 aguas. Y lo interesante aquí es que nosotros en la tradición trabajábamos desde la tradición tolteca, donde ellos hablan sobre la Guerra Florida y ellos decían que para tú ser... Ellos como su gran logro en la vida, de los toltecas, era tener un equilibrio. ¿Y cómo hacías el equilibrio? Con el tonal y el nahual. Entonces, para ellos su logro era lograr ese equilibrio de los 4 elementos, que eran, pues también como lo mencionas, las 4 aguas. Y ya ese era el éxito para ellos, el boom, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno...
el nahual también, pues de alguna manera es como ya poder lograr una transformación completa, ¿no? Si lo ves también desde otro aspecto. Y bueno, y desde el estigma, ¿no? Desde alguien que se transforma en animal y esas cosas, pues yo creo, desde un punto de vista muy personal, que pues son personas que tienen capacidades pues increíbles de transformación energética, ¿no? Claro. Más que sean buenos, malos o lo que sea, pues ellos pueden lograr pasar y combinar sus energías, ¿no? Y sobre eso de los cambios de energías, pues al menos pues yo sí conocí, no exactamente a un nahual, pero sí hombres rayo, ¿no? En el sur de Veracruz. Ok. Vaya, tengo entendido que a veces se les da también el nombre de graniceros, ¿no? Ajá. Y dependiendo del tipo de elemento que manejen, porque también tengo Claro. entendido que aunque por ejemplo maneje el rayo, no maneja todos los elementos que se relacionan, digamos, con esa tormenta, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Nos puedes hablar así a detalle todo lo que sepas acerca de estos hombres de conocimiento? Sí, claro. Bueno, yo al principio la verdad era un poco incrédula, ¿no? Ajá. O sea, de decir, ay, pues los hombres rayo. Yo ya viví en la comunidad en el sur de Veracruz y yo en Amamaloya, y yo decía, es cuento de las personas, ¿no? Claro. Pero bueno, sí logré tener como 2 avistamientos. Uno, yo estaba en la universidad en una, ¿cómo se llama? En una comunidad muy cerca de donde vivía el hombre rayo. Y de repente un día entró así un viento que destruyó las siembras, pero era como muy marcado, ¿no? O sea, muy en una zona muy específica. Y esa vez dijeron, ese fue el hombre rayo. Y yo dije, ay, no, eso es un cuento. O sea, Ajá, sí. pues eso fue un aire Un capricho de la ajá. naturaleza, ¿no? Pero bueno, después yo vivía en esa misma comunidad. Y sí, un día, pues sí destrozó todo, algo en específico, una casa y todo, y ya lo conocí. Fue después un culebrero que conocí, que era como, pues, compa, ¿no? Entre ellos se entienden, ¿no? Entre todos nos entendemos. Ajá. Y ya me platicó de él, pero lo triste de eso es que, pues, ¿cómo decirlo? Es un proceso de aprendizaje muy largo que tienen estas personas para su persona, para adquirir pues toda esa transformación en ellos o ese poder, no sé cómo llamarlo, que por ejemplo tardan hasta 15 años en la montaña, ¿no? Sí. Solos, preparándose para poder ser hombres rayo. Y sí, también el culebrero me platicaba que hay más en otras zonas, ¿no? De México, o sea, no solo es ahí, ¿no? Pregunta, profe. Yo sí te entiendo, pero va a haber muchos que no. ¿Qué es un culebrero? Ok. Un culebrero, igual, hay en muchas zonas. En este caso, era ahí en esa zona una persona que curaban los piquetes de víbora, que ellos adquieren un don, un conocimiento por la misma naturaleza, a través de un sueño, a través de sus ancestros, ¿no? Que les enseñan con qué planta ellos en específico se conectan con una planta para curar los piquetes de víbora, ¿no? Pero no solo, o sea, no puedes decir, ahora yo te paso que la ruda, René puede curar con la ruda los piquetes, no, o sea, ese es solamente para esa persona, ¿no? Oh. Ajá. Vaya, ok. Entonces, hablamos de que el culebrero también es un hombre de conocimiento, Claro. pero su conocimiento es conexión con plantas, ¿no? Claro. Los elementos de la naturaleza le hablan para saber cómo curar. Sí, sanación, ¿no? A través de una planta en específico, ¿no? Ok, y entonces el amigo culebrero y el hombre rayo eran compas. Te platican de todo esto. ¿En qué momento tú empiezas a creer en estas historias fantasiosas? Porque incluso pues te lo platican y dices, nah. ¿Fue cuando viste la devastación? ¿Fueron más historias? ¿O en qué momento tu percepción cambia a decir, bueno, es posible? Bueno, yo creo que vivir ahí en la sierra te conecta de otra manera que vivir en la ciudad, ¿no? Y pues no es como que solo vas creyendo por creer, ¿no? Sino que pues vas entendiendo como esos permisos cósmicos que tienes que tú adquirir para relacionarte con la naturaleza, ¿no?
Entonces, o sea, fue yo creo que el ir procesando, el ir conectando con varias cosas de la naturaleza, pues el creer simplemente, el que mi corazón me dijera sí, o sea, sí es válido, ¿no? Sí, sí, claro. Y de ahí, ¿qué es lo que pasa? Conoces muchas personas, tengo entendido que por lo mismo del estudio, pues te mandaron a entrevistar un montón de personas interesantes. Sí. Quiero pensar que, obviamente, todo esto te impacta de formas que afectan tu futuro. Sí. ¿Cómo fue tu paso por haber conocido una comunidad donde prácticamente había muchas mujeres y hombres de conocimiento? ¿Qué conocimientos adquiriste de ahí que te traes hoy a la vida moderna? Porque ya no estás en el pueblo, vives en una ciudad. ¿Cómo conjuntas lo que aprendiste allá de la tradición para lograr un equilibrio y balance incluso aquí en una zona caótica? Claro, bueno, hablando de pues ya como esa conexión que yo hice, yo estaba estudiando medicina, ¿no? Que a mí es algo que hasta el día de hoy me fascina. O sea, el aprender, el sanar, es algo como que pues yo lo traigo nato, ¿no? Que a mí me gusta. Y por cuestiones del destino no logro finiquitar mi carrera de medicina, pero aparte yo estaba enferma. Estaba muy enferma, entonces mi papá era médico y ya él ya estaba desesperado de que no podía andar con mi diagnóstico, ¿no? Y muchos doctores iban y le decían a mi papá, no es que sabe que su hija, ya mejor que se salga de medicina porque le va a dar retraso mental en 10 años. ¿De plano? Sí, de plano, ¿no? Y yo decía, bueno, pues entonces estudio teatro, ¿no? Y ellos, no, es que ya ni teatro, o sea, ya nada, ya. Mejor que disfrute como la última parte de su vida, ¿no? Entonces, bueno, entre otras cuestiones, pues yo entro en una depresión muy grande. Yo ya estaba estudiando psicoterapia, ya empezaba a estar en la tradición, pero eran los inicios, ¿no? O sea, era nada más apenas el arranque de todo eso. Y entonces yo decido salirme de medicina y me voy a vivir a la montaña. Hago un cambio abrupto de 360 grados y comienzo a conectar con la naturaleza sin todavía tener todos los conocimientos que ahora me regala la vida. Y me curé. Qué bonito se escucha. Conecté. Y bueno, entonces empecé a estudiar herbolaria, empecé a estudiar naturopatía, que pues la naturopatía engloba pues por ejemplo iridología, ¿no? El estudio de los ojos, reflexología, de los pies, masajes, fitoterapia, ¿no? El estudio de las plantas, herbolaria, cosas muy bellas, ¿no? Me empiezo a ir como en ese camino. Luego me voy hacia la sierra a estudiar la otra licenciatura y pues bueno, yo seguía ya ese tema como que lo olvidé, seguí con mi vida, ni siquiera me acordé si me iba yo a morir o no. Fue algo que trascendí y ahí por coincidencias de la vida en la sierra comienzo a entrevistar a estas personas que por causalidades me empiezan los maestros me empiezan a indicar que como que mi trabajo de investigación era hacia la medicina tradicional. Entonces yo empiezo a buscar a todos los curanderos, a todos los médicos tradicionales, me empiezo a entrevistar con ellos y pues me empezaron a enseñar más cosas, ¿no? Sobre energía, sobre masajes, sobre herbolaria, pero como sus conocimientos tradicionales, ¿no? Pues sus baños posparto, todo ¿no? Todos sus conocimientos, no sé, como que caía yo en algún lugar y la persona me decía, es que yo te tengo que enseñar, ¿no? Ok. Entonces así como de esas te estaba esperando toda la vida, casi. Exacto, ¿no? Okay. Se fue dando, ¿no? Cosas así como que, pues, mis nietos no quieren, pero si tú quieres, yo te enseño, ¿no? Qué chido. Y así voy, pues, tocando puertas, voy tomando aprendizajes y empezando a dar ese servicio a las demás personas, ¿no? Para sanar. Y bueno, entonces ahí como que ya con los años, cuando ya tenía más conocimientos,
pues yo concluyo y digo, bueno, es que no terminé medicina, sin embargo tengo muchos conocimientos clínicos. Claro. Pero ahora también sigo siendo sanadora de alguna manera, ¿no? Totalmente. Entonces, ya yo empecé a hacer como mi técnica, mi esencia, con las ahumadas, con los baños de vapor, con los temazcales, ¿no? Con ejercicios, respiraciones, herbolaria, ¿no? Ya fui yo como pues trabajando mi mezcla de... Armando tu propio Frankenstein, ¿no? Exacto. Ari, y fíjate que se me hace muy bonito y muy curioso que de repente estemos hablando hoy en este día de un tema que te llevó a buscar sanación, ¿no? Hablando con Andrés, el primer invitado que tuvimos en este podcast, él también mencionó que la herida primordial es la que nos busca el camino que vamos a recorrer, o es la que nos hace encontrar el camino, ¿no? Pero es la herida que uno trae. Y tú mencionaste algo que hoy en día es bien común. Estamos en una época muy bonita, diciembre, Navidad, pero también un tanto fea para muchas personas que a lo mejor no pueden ver la alegría que otras personas venden en la televisión, que te venden en las redes sociales, ¿no? Todo el mundo sonriendo, todo el mundo con familiares, pero hay muchas personas que de repente llega la mañana después de Navidad y la casa está sola, en silencio. El vacío de repente se siente muy pesado. Sí. Y estar en esa situación, en tu cama, un 25 de diciembre, con absolutamente cero ganas de querer salir. ¿Cómo sales de ahí? Es muy complicado. Todo el mundo te está promoviendo, te está queriendo vender felicidad a fuerzas. Pero hay muchas personas que de repente estamos lidiando con problemas o batallas que no le decimos a nadie. ¿Y cómo le hablamos a esas personas hoy en estos días? En donde todo el mundo está hablando de felicidad y falso optimismo, muchas veces nada más por ser parte de... Exacto. Pero yo creo que lo bonito de tu camino es que hoy le vamos a hablar a esas personas. Parte de la sanación es hablarle a estos amigos que de repente... Por hoy es válido que te sientes así. Claro. O sea, yo no somos de los que te vamos a estar diciendo, ¿sabes qué? No, échale ganas, hay que levantarse, la vida se está corriendo. No. Si de repente hoy no tienes ganas, no tienes ganas. Claro. Quédate acostado. Válido. Es válido. Hoy nos vamos a dar permiso, pero ahora sí, permiso consciente de... Voy a tristear y voy a tristear bien. Pero que no te tome mucho tiempo, amigo. Y aquí vamos a tratar de darte algunos tipsitos para que esa depresión salga rápido. Claro. Y fíjate que antes de que nos vayamos ya con el cierre final de cómo tú integraste este Frankenstein, porque eso es lo que me gustaría como que con lo que cerráramos. Antes de eso, me gustaría que abordáramos esta temática, pero desde la forma en la que lo hacían los abuelos. Yo tengo entendido que ellos decían que un nahual no se podía permitir tener sentimientos de baja vibración porque eso obviamente en su trabajo le iba a afectar. Claro. Entonces, todos los abuelitos nahuales que de repente enfrentaban alguna tristeza, depresión, enojo, ira, rencor, recurrían a la flor y el canto. Y utilizaban la poesía, el baile, el canto, las artes plásticas para transformar esa emoción en algo nuevo. Entonces, Ari, haciendo uso de todo el bagaje y respaldo que traes, desde la tradición, porque a mí me encanta la tradición porque siempre viene un mensaje del corazón, no es el mensaje frívolo. Desde la tradición, ¿cómo abordamos a un corazón triste? ¿Cómo les ayudamos a estas personas que de repente todos damos por hecho que están felices, pero hoy están en casa escuchándonos y diciendo sí soy, ¿no? ¿Cómo les ayudamos? Bueno, yo creo que al menos a mí en lo personal, caminar descalza en la tierra es una manera de arraigarse profundamente, ¿no? De eliminar
de eliminar esas depresiones tan fuertes, el sembrar algunas plantas, ¿no? Como dices, yo creo que sí está el permiso de decir, hoy me quiero deprimir, o sea, no puedo salir, pero intentar hacer esas prácticas es algo que de plano para mí te transforman, ¿no? El conectar con los árboles, el conectar con la tierra, y que es algo que también pues hacen los abuelos, ¿no? Elevar cantos, sonidos de la misma naturaleza, o sea, como copiar esos ritmos, ¿no? De una hoja, de una piedra, del agua. Yo creo que a lo mejor a veces triste, deprimido, no tienes ganas de nada, pero darse esa oportunidad creo que pues es un buen elemento, ¿no? Para hacerlo. Pues bueno, entonces, el consejo de Ari es, aún con flojera, aún sin ganas y aún triste, quítate los zapatitos, sí, pon una silla en el patio y deja que tus piecitos toquen la tierra. No es necesario que camines, simplemente con que hagas contacto. Ahí mismo puedes llorar, pero tocar la tierra. Vaya, ¿no? Tocar la tierra. Y, bueno, a mí me gustaría dar otro consejillo. Ya que vas a estar tocando la tierra, a mí me gustaría hacer proselitismo de nuestros bailes prehispánicos. ¿Por qué? Porque nuestros abuelitos decían que normalmente cuando uno no se mueve, la energía se estanca. Claro. No fluye. Y los minerales que se supone que andan en la sangre del cuerpo, por sedimentación, tienden a irse al fondo del cuerpo, que serían los piechitos. Los pies. Ok. Por eso es que se dice que muchas personas tienen metales pesados o toxinas y que muchas enfermedades empiezan por las toxinas que tenemos ahí. Ok. Si ya te vas a poner tus piecitos descalzos en el suelo, yo te recomendaría que azotaras levemente los talones en el suelo. Claro. Y si de repente azotar los talones te anima un poco, párate. Y empieza a caminar y azotar los talones. Puedes generar un ritmo, ¿no? En la misma tierra. Puedes poner alguna música tribalona y empezar a brincar. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad de esto? Los bailes prehispánicos de nuestros abuelos eran brincar y azotar talones. Médica y científicamente tiene una respuesta. Como estamos hablando de que los minerales que nutren el cuerpo se sedimentan, pues tienes que mover el fondo del cuerpo. Claro. Y el fondo del cuerpo son los talones, los pies. Entonces, por eso nuestros abuelitos danzaban azotando y meneando los pies. Hoy en día la ciencia nos demuestra que hacer este ejercicio ayuda a fijar el calcio a los huesos. ¿Qué hubo? Claro. Entonces, beneficio doble. Fijamos el calcio a los huesos y hacemos que la energía que está estancada ahí, que muchas veces es la que ayuda a promover o postergar estos estados de ánimo, pues bueno, se desatore. Aparte, y algo haga. muy bonito que cuando tú colocas tus pies con la tierra, se arraiga. O sea, literal te conectas, te arraigas con la tierra, ¿no? Te vuelves uno. Y aquí entra la parte de el temazcal. Es parte de tus terapias. Claro. Es una chulada. Sí. Háblanos, por ejemplo, de este Frankenstein. ¿Qué lugar ocupa el temazcal? El hacer contacto con la tierra, el entrar al vientre de la tierra. Híjole, bueno, el temazcal, yo vengo haciéndolo hace años con mi familia, pero fíjate que algo que nuevamente la energía me llevó ahí. Okay. Ahorita estoy estudiando una maestría y los doctores terminaron diciéndome que yo trabajara con el temazcal y fue en lo que yo me enfoqué. Okay. Entonces, bueno, ahorita precisamente se está abriendo un camino más nuevamente hacia el temazcal, pero fuertemente, conmigo y con mi familia. Y sí, yo creo que pues sí es la conexión, es el útero de la Madre Tierra, ¿no? Nuevamente el renacimiento, es la oportunidad para todas las personas al entrar al temazcal de pues sentirnos apapachados con el calorcito, de sentirnos acompañados con las otras personas que entran, que pues todos tenemos miedo, todos tenemos problemas, todos tenemos tristezas,
Y el sentir ese apapacho del calor de la madre tierra, de los compañeros que están ahí compartiendo contigo, pues siento que es muy reconfortante, ¿no? Uh-huh. Es muy sanador, es una pues alternativa que traen los abuelos desde hace pues muchísimo tiempo y que es de muchas tradiciones también, ¿no? No solo pertenece a una. De hecho, mis investigaciones vienen de que el origen de la casita para sudar viene de Siberia. Oh. O sea, el origen como tal, los primeros vestigios así como de una casita para sudar, se remonta a Siberia porque era entrenamiento para el invierno. El salir de un cuarto a 40, 60 grados centígrados a la nieve, -5, los preparaba para los inviernos de -50, -70, ¿no? Sí. Bueno, yo siento que sí, que todos tienen como su justificación del por qué hicieron esas casitas calientes, ¿no? Pero solamente aquí se le da el significado amoroso de conexión con la tierra. Exacto. O sea, en otros nada más reconocen el beneficio del vapor. Sí, como un baño de vapor caliente, ¿no? Tal cual, que sí, también los hay. Sí. Pero cuando le metes una intención distinta, cuéntanos una experiencia, digamos, de las más mágicas, bonitas para ti. Todos tenemos de repente experiencias ahí que nos sacan de onda. En el otro programa nos enfocábamos a las experiencias de miedo, de terror. Aquí cuéntanos la más chida, la que digas, por esto valdría la pena venir a hacerlo todos los días. Yo creo que la experiencia más bonita que tuve fue igual en el sur de Veracruz. Ajá. Con unas señoras que conocí, náhuatl, todas. Era una, bueno, ellas la llamaban clínica, pero de pura medicina tradicional. Uh-huh. Todo lleno sus frascos de puras plantas medicinales, y el temazcal era encabezado por pura mujer. Qué chido. Entonces era muy bello porque todas hablaban en náhuatl y pero su medicina era muy linda, o sea, daban demasiada ternura, había como mucha sanación ahí, ¿no? Uh-huh. Era bueno, yo creo que esa vez fue muy alentador, ¿no? O sea, todas nos abrazábamos, llorábamos, nos compartíamos. Uh-huh. Yo creo que esa ocasión fue... Y yo creo que en sí esa es la verdadera chamba del temazcalero, del guía del temazcal, ¿no? O sea, lo que acabas de decir de estas señoras a mí me hizo recordar lo que en algún momento me dijeron, ¿no? El responsable del temazcal es el responsable solamente de crear el espacio seguro para que tú puedas experimentar el acompañamiento, esto que nos acabas de decir, ¿no? Uh-huh. Y entonces sí, o sea, mucho tiene que ver tu persona, o sea, desde que dices, daban ternura a esas mujeres, esas señoras, dices, ok, cámara, chido. Entonces sí hace mucha congruencia el decir, das lo que eres y lo que tienes. Entonces cualquier persona que no esté trabajada, en teoría no debería dirigir a otras personas, porque pues va a dar lo que tiene o lo que carece lo va a compartir. Claro. ¿No? Y pues bueno, qué bonito que aún tengamos a estas mujeres que sigan transmitiendo, pues no solamente su conocimiento, yo creo que su energía. Claro. Porque eso es lo que uno buscaría replicar después, ¿no? Si así me sentí en ahora yo voy a tratar de buscar esto. Y bueno, ahora sí, vámonos ya a cómo condensas tú todo esto. Ciencia, desde la medicina fallida, la tradición abrazada y el modelo del Frankenstein que ahora estás armando entre psicoterapia, tradición y medicina. Y si le integramos ciencia y física cuántica, porque ahorita ya también se juega con eso, ¿cómo integras tus terapias y tu medicina para las personas? Bueno, a mí, yo creo que mi sello es lo que te platicaba de estas señoras, y ahora tiene sentido, ¿no? Lo que dices un poco, ¿no? A mí lo que me funciona y aparte me encanta aplicar es la ternura, ¿no? Okay. Es esa compasión, ¿no? Hacer las cosas con pasión, ¿no? Sí.
es transmitir esa ayuda, el saber que pues a lo mejor no todo puede estar bien saliendo ya de ahí instantáneamente, ¿no? De que me vean, pero que ahí hay un apoyo, ¿no? Para ir buscando alternativas no solo de una curación física, ¿no? O sea, siempre me gusta como que las personas que van a buscarme lleven otra herramienta para su vida, ¿no? Para transformar. Entonces, pues sí, ¿cómo lo integro? Pues lo integro haciendo pues terapias, haciendo talleres, haciendo temazcales. Vaya, por ejemplo, llega alguien contigo, ¿no? Así, ¿sabes qué? Me recomendaron contigo, Ari. ¿Qué onda? ¿Qué me haces? ¿Me pones el estetoscopio? ¿Me tomas la temperatura? Bueno, es que tengo como, sí, diferentes facetas, ¿no? O sea, pues pueden ir conmigo para una terapia o de osteopatía y de musculoesquelética, donde pues puedo trabajar esa parte, ¿no? De alguna lesión, alguna inflamación, pero siempre voy trabajando ahí, incluido la medicina energética. Ok. ¿No? Vamos a poner un ejemplo rápido porque sí, fue muy ambiguo el preguntar. Algo bien común, lumbalgias. Sí. Todo el mundo trae lumbalgias, ¿no? Por mala postura, por la actividad que realizan, el sedentarismo y lo que tú quieras. Me recomendaron contigo, Ari, tengo una lumbalgia que no se me quita. ¿Cómo abordas la lumbalgia? Un tema común. Bueno, con nuevamente, ¿no? Con la osteopatía, con la psicoterapia también, con medicina tradicional, con herbolaria. ¿Podríamos ser un poquito más específicos, por ejemplo, cómo va entrando cada parte? Me imagino que, por ejemplo, la osteopatía es ayudarte al diagnóstico, ¿no? Ayudarme a trabajar físicamente el cuerpo. Yo siempre trabajo de manera manual y con un aparato que se llama martillo neurológico. Voy trabajando la parte... El tic, tic, tic. La parte física del cuerpo, te digo, pues si por lo regular eso son pues lesiones musculares, caídas, esguinces. Eso es como que mi día a día, ¿no? En mi consultorio, a domicilio, en algún espacio. Entonces, eso es lo físico. Luego de ahí dices que entras también un poquito con la psicoterapia. ¿La psicoterapia en qué entra en una lumbalgia, por ejemplo? Hay personas que quieren como animarse a conocer el por qué sucedió eso en su cuerpo, ¿no? Hay personas que no y simplemente pues yo trabajo... Compónme, ¿no? Compongo físicamente y gracias, ¿no? Emocionalmente, bueno, siempre vamos trabajando el por qué el cuerpo se dañó, ¿no? De qué lado, qué pasó, por qué pasó. Y bueno, vamos trabajando un poco emocionalmente esas lesiones para que ellos se den cuenta por qué se están haciendo eso, ¿no? Y muchas veces me dicen, pero fue un accidente. Me caí, me resbalé. Pues también tiene un sentido, ¿no? O sea, hasta caerse, hasta resbalarse, tener un accidente, tiene un significado emocional. O sea, me atropellaron, ¿no? Fue el carro, no, también tiene un sentido, también tiene un significado. Vamos a seguir con el ejemplo. La lumbalgia. ¿Qué significado tendría? Bueno, digo, pueden ser muchas cosas pueden específicas, ser muchas, pero muchas. En general, por ejemplo, pues el control, ¿no? Más bien el descontrol que estás teniendo en una situación de tu vida, ¿no? Sí, que bueno, pues sería un ejemplo decir algo, ¿no? O sea, cualquier detalle, hay muchas cosas que nos gustan controlar, ¿no? Fíjate que ahorita que dices lo del control, me hace mucho sentido el hecho de que en alguna vez me dijeron que es porque la mente quiere tener tanto control sobre el cuerpo o quiere ir incluso adelante del cuerpo, que son estas personas que de repente caminan con la cabeza hacia el frente y anatómicamente se supone que las vértebras están diseñadas para soportar el peso de la cabeza siempre y cuando esté centrada, equilibrada, pero si está fuera,
pues, ¿qué es lo que carga? Claro. Pues toda la espalda, ¿no? Sí, y algo, me voy a retroceder un poquito a lo que teníamos antes del nahual y el tonal y las 4 aguas, Ajá. rapidísimo. Es que, por ejemplo, nuevamente los toltecas marcaban nuestro lado derecho como la razón, nuestro lado izquierdo como la suavidad, la sensibilidad, ¿no? Entonces también muchas veces desde ahí empieza el análisis psicoterapéutico, ¿no? A ver, te lastimaste la rodilla izquierda, ¿no? Que es tu lado de la suavidad. ¿Qué te está faltando ahí de suavidad? La rodilla es un movimiento, una articulación que da movimiento para que tú camines, para que tú continúes. Entonces, ¿qué no quieres avanzar de tu vida? Que en donde te está faltando suavidad para que tú avances, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, ahí sería, ¿no? Algo así. Sí. Oye, fíjate que se me hace curioso que mencionas lo de las articulaciones porque son como que importantes para los abuelos, ¿no? Sí. Por ahí tengo entendido que el cálculo del Tzolk'in lo relacionan, ¿no? Con los 20 signos solares, ¿no? Pero que están contenidos en tus dedos de las manos y de los pies, el número 20. Y también tengo entendido que el número 13 proviene de tus 13 coyunturas principales. Claro. Tobillos, rodillas, caderas, muñecas, codos, hombros y el cuello. ¿Por qué? Las coyunturas son, digamos, importantes para nuestros abuelitos. ¿Qué representaban? Digo, en algún momento hay algunas también pinturas a donde se les ponen representaciones como bocas, como fauces, ¿no? Principalmente hablando de Coatlicue en sus extremidades. Claro. ¿Qué representaban para los abuelos las extremidades? Digo, ya lo estás dando el tip, pero... Sí, bueno, representaba el trascender, el movimiento, ¿no? O sea, el no quedarte ahí atorado, ¿no? El poder seguir caminando pasito a pasito de lo que estás haciendo de tu vida. Ok, o sea, sin la articulación no hay movimiento. No hay movimiento. Y lo que buscaban era que todo el tiempo pues estuvieras... sí, como decías hace un momento, también hay que fluir, ¿no? Sí, para claro. no estancar todo eso que tenemos en el cuerpo. Ok, vale. Entonces, ahora sí, ya que hicimos este breviario, regresamos y tu medicina actual, ¿a dónde entra la tradición? Digamos, ya hablamos de la psicoterapia, ya hablamos de la medicina y nos faltó nada más integrar la parte de la medicina tradicional, digamos, en el ejemplo de la lumbalgia. Claro. ¿No? Te digo que yo hago medicina con plantas medicinales, hago tés, elaboro jarabes, tinturas, que también no solamente me gusta como yo hacerla y venderla, ¿no? O sea, sino crearla con otras más personas que tienen conocimiento también y hacer como, pues, ese curado, energetizarlo, ¿no? Y poder, compartirlo a las demás personas, que ahí, bueno, entra en la tradición porque pues entran rezos, entran en las medicinas que uno crea, ¿no? Pues en los temazcales, siempre se les recomienda, por ejemplo, en el ejemplo de la lumbalgia, pues sí, empezar a hacer otras prácticas, ¿no? Con tu vida, que es como te digo, como que el plus que yo los invito a que se lleven otra herramienta más para que ellos puedan, pues, ir transformando esa parte, ¿no? Y vayan quitándose esas dolencias o que por lo menos estén atentos a pues, ¿por qué está pasando eso, no? Ok, ya prácticamente nos estamos acercando a la recta final de este bello y hermoso episodio y yo creo que la plática nos está llevando a... Hablamos de personas que de repente la pueden estar pasando mal el día de hoy. Sí. Les hablamos de consejitos y tips que pueden aplicar, pero pues yo creo que ya como para terminar, sí sería bonito. Nos estamos acercando al fin de año, ¿estás de acuerdo? Hay muchas personas que piensan que lo emocional, que lo físico también se debe a malas energías, a malos espíritus. A lo mejor la persona que está acostada en su camita deprimida tiene también ahí algún chango que le está metiendo ideas malas, ¿ok? Estás hablando de la herbolaria como algo chulo y hermoso. ¿Qué te parece si para que cerremos este programa y también cerremos el año, porque este va a ser prácticamente el último episodio del año,
nos compartas alguna técnica, tip de limpieza energética espiritual. O sea, ya sea usando ramitas, saumerios o algo como para que digas, me quiero despojar de lo viejo y a ver, si Dios quiere, como dicen muchos, el siguiente año lo empiezo bien. O me quiero despojar de lo viejo porque tengo la certeza de que el próximo año lo empiezo sin equipaje, pero necesitamos ayuda. Sí, bueno. Hay un bañito de hierbas que es fantástico. Yo la verdad amo las plantas medicinales, así es que no voy a dejar de mencionarlas como algo guau. Claro. Y bueno, una recetita que puedo compartirles con mucho amor es un bañito de hierbas que incluye romero, ruda, árnica. El árnica pues porque les va a desinflamar. En el caso de la ruda es una planta pues amarga que despoja como las malas energías. Canela, manzanilla, hierbabuena. ¿Qué más podrían? El mirto también te ayuda como a limpiarte, a purificar. Otra vez, rapidísimo, se las voy a mencionar todas. Ruda, canela, albácar, manzanilla, hierbabuena, mirto. Romero, ajá. A mí me gusta ponerle maguey morado porque también desinflama. Entonces, pues que tenga como varios propósitos, ¿no? Que te despoje de lo energético, que te limpie. Pregunta, ¿el maguey va con espinas o sin espinas? No, el maguey morado es una plantita que no tiene espinitas. Ajá, bueno, poner a hervir el agüita y echar las hierbitas después como una infusión. Después de que hirvió el agüita, echarla 5 minutos y taparla. Y bueno, algo bonito de esas plantas o de ese baño es que primero lo ideal es ponerse un bañito de miel. Un baño de miel, ponerse en todo el cuerpo, apapacharse, agradecerse, reconocerse, ¿no? Que estás aquí ahora y que estés deprimido, estés feliz, no importa en la situación que estés, regalarte un apapacho a ti mismo, ¿no? Reconocer que pues estamos con más personas, pero que también solos nos podemos compartir amor, ¿no? Ya que haces un bañito con miel, ahí en ese bañito pues agradeces, todo disfrutas y luego te echas el bañito de hierbas donde pides que bueno, todo lo malo se retire, que no lo quieres ya en tu vida, ya no quieres esa tristeza, esa depresión, cualquier mal que a cada uno lo queje. Bueno, pedirle que no nos pertenece, ¿no? Decir que no nos pertenece y que pues queremos otra cosa en nuestras vidas, en nuestros cuerpos. Entonces yo creo que ese bañito es excelente. Extra del bañito puedes hacer una burbuja energética. Siempre hacer como campanas energéticas. ¿Cómo se hace? Es comenzar a imaginar una burbuja azul alrededor de ti o alrededor de tu casa o de lo que tú quieras proteger. Si vas a viajar alrededor de tu carro, ¿no? Crear esa bola energética e irla pues imaginando y creando, o sea, realmente crear, ¿no? Entonces, bueno, esa herramienta a mí me ayuda mucho y estar atentos de sí mismo siempre es como la mejor también herramienta. Pues bueno, amigos, tienen ahí un súper consejote. Primero, un bañito para despojarse de las malas energías, de lo viejo. Después, apapacharse. Así como dice Ari, si quieren ahí de repente, pues échense una miradita en el espejo y empiecen a decirse, pues que qué bonitos están. Qué guapo soy. Vaya. Y pues bueno, después de todo esto, pues ya viene aquí el estar siempre presente de uno mismo. Porque muchas veces estamos más acostumbrados a mirar al otro, que esté bien el de junto, que el que viva adentro, ¿no? Pero pues bueno. Ari, muchísimas gracias por este tiempo. Créeme que tengo muchísimas preguntas, pero pues me las guardo porque no quería interrumpir, porque normalmente ves que siempre nos desviamos. Entonces, te quiero invitar para que en una siguiente ocasión pues ya nos cuentes todavía mucho más, por ejemplo, de plantas, de sus propiedades, porque a la gente yo creo que le gusta mucho saber. Entonces, si quieren saber algo antes de que nos vayamos de ti, ¿nos podrías compartir tus redes sociales?
Bueno, sí, mi Instagram está como Ariadna Buenos Días. Ok. Ujú. Entonces, Sería pues ya eso. lo saben, amigos. Ariadna, buenos días, solamente en Instagram. Sí. Ok. ¿Algún mensajito de despedida para los amigos que te están viendo? Pues muchas bendiciones y buena energía para todos. Chido, muchísimas gracias. Amigos, si llegaron hasta este punto, no te olvides de suscribirte a este canal, compartir el contenido y dejarnos un comentario. ¿Qué te pareció esta información? ¿Te gustaría saber más acerca de los temazcales, acerca de las caminatas, acerca de los hombres rayos? ¿Cuáles son los temas que te parecieron más interesantes de esta plática aquí con Ari? Déjame en los comentarios y con mucho gusto te vamos a responder. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Te recuerdo que nos encuentras en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y en prácticamente todas las redes sociales, las que existan y las que no, como Corazón Nahual Podcast, todo junto. Y mis redes personales, René.Naná con H al final. Y pues bueno, no me resta más que decirles que este es un momento de cambio y me gustaría decirles que es un buen momento para que despiertes tu corazón dormido y despiertes tu corazón nahual. Adiós. Gracias.